Hiperplasia y cáncer endometrial. Tomamos en cuenta la bibliografía de ginecología de Gori. Es importante describir esta patología debido a que ha tomado mayor auge en los últimos años y tiende a correlacionarse con diferentes entidades patológicas que están frecuentes en nuestro medio, como por ejemplo la obesidad. Entonces vamos a describir el cáncer endometrial como una tumoración maligna que se origina a este nivel, que es el epitelio o la mucosa. Esta mucosa reviste toda la cavidad del cuerpo uterino. Cabe recalcar de que la mucosa que se compromete con el cáncer o con la tumoración debe estar por encima del límite superior del istmo. Entonces, toda esta superficie llega a ser comprometida. Aumenta actualmente tanto en frecuencia como en agresividad. La incidencia, como habíamos dicho, es mucho mayor en los últimos años. Este tema lo hemos descrito de forma superficial en las alteraciones del climaterio. Entonces es importante remarcar de que la edad más frecuente en la que se presenta el carcinoma endometrial es entre los 55 y 65 años. Muy pocos diagnósticos se han realizado de carcinoma endometrial en mujeres de 50 años o menos de 50 años, entonces es propia de esta etapa. En países en desarrollo se ve mucha mayor incidencia del carcinoma cervical en relación al carcinoma endometrial. Esto nos incluye porque somos un país en desarrollo. En cambio, los países ya desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, tienen una incidencia inversa, es decir, que tienen mayor predisposición de cáncer en el endometrio que cáncer a nivel de cervix. ¿Cuál es la influencia? Pues existen diferentes entidades patológicas que se correlacionan con la presencia de cáncer endometrial, como ser la obesidad, la hipertensión arterial sistémica o la diabetes mellitus. Estas enfermedades están frecuentes en nuestro medio, entonces es importante de conocerlas. En mujeres nulíparas y con menopausia tardía también es frecuente que se produzca. En mujeres que han realizado tratamiento prolongado con tamoxifeno o bien que han realizado alguna estrogenoterapia, también se presenta. Entonces aquí tenemos un esquema bastante descriptivo acerca de las áreas donde está más presente el cáncer endometrial y la hiperplasia endometrial. Como vemos, los países ya desarrollados como Norteamérica, como Estados Unidos, Canadá, los países de Europa son los que tienen mayor incidencia de cáncer endometrial. En cambio, los otros países que están en vías de desarrollo, como países de Centroamérica o de Sudamérica, pues tienen una incidencia mucho menor. ¿Cuál es la descripción anatomopatológica importante para poder diagnosticar esta patología? Al estudio macroscópico, es decir, cuando ya se ha realizado la extracción del útero, vamos a poder evidenciar un tejido blanquecino o blanco grisáceo, blando, muy friable y que tiene áreas de necrosis, como vemos aquí, y áreas de hemorragia también. Entonces, existe una clasificación macroscópica en relación a cuán extenso estaba el cáncer. Puede tener una extensión circunscrita, es decir, que solamente ocupe una región limitada de la mucosa, o bien este cáncer puede haberse tornado difuso, donde se ha extendido todo el endometrio, incluyendo una confluencia de los focos. Entonces, de acuerdo a su extensión también es muy variable. Si vemos de acuerdo a su crecimiento, puede ser un cáncer exofítico cuando prolifera hacia la cavidad, es decir,
que invade, aunque tardíamente, pero invade el miometrio. Pero la otra forma es que puede tener un crecimiento endofítico, es decir, que la tumoración va a ir a infiltrar el miometrio con escasa proyección hacia la cavidad, es decir, no llega mucho a la cavidad, pero sí infiltra el endometrio o el miometrio. El exoendofítico es una combinación de estos dos, y el superficial se extiende sobre la superficie de la cavidad, pero sin tendencia al crecimiento exofítico, ni tampoco a invadir el miometrio. Entonces, puede variar de acuerdo a cómo se expanda la tumoración, el cáncer, ¿no? Ahora, si hablamos de la descripción microscópica, existe una gran lista respecto a la variedad microscópica, a las características microscópicas. Dentro de esas vamos a hacer solo mención de las más importantes. El carcinoma de células claras nos muestra unas células con un citoplasma claro, con estructuras tubulares de origen mülleriano. Toda esta descripción es más que todo importante en anatomía patológica. Y también para hacer la descripción del cáncer, el tipo de cáncer. Puede ser un adenocarcinoma endometrioide, que es el más frecuente, que se detecta de forma más frecuente, con proliferación de células cilíndricas atípicas. El adenocarcinoma papilar ya puede tener otras manifestaciones histológicas, y el adenocarcinoma mucosecretante también. O sea, todo varía en relación al compromiso de las diferentes células que existen a nivel de la mucosa. En este caso, por ejemplo, se puede ver compromiso del epitelio cilíndrico endocervical y hacer muy evidente su capacidad de secretar muco. Otros también importantes de mencionar pues son el adenocarcinoma del endometrio con diferenciación pavimentosa. Es un adenocarcinoma de tipo endometrioide. El otro es el carcinoma mesonéfrico o mesonefroide, que tiene estructuras tubulares o papilares. El carcinoma neuroendocrino, que ya incluye gránulos neurosecretorios en el citoplasma de las células. Y el carcinoma pavimentoso o epidermoide, que es bastante raro, no es frecuente que se presente este tipo de cáncer. Entonces, para describir el cáncer endometrial necesitamos describir antes los precursores o las formas iniciales del cáncer endometrial. Dentro de estos, pues tenemos que describir a la hiperplasia endometrial, ya que aquí vemos la secuencia de lo que se produce cuando el diagnóstico no es oportuno o en sí cuando la patología no ha sido evidente para poder hacer un examen más minucioso y prácticamente detectar esta alteración en una etapa avanzada, lamentablemente, pero ya hacer la detección, aunque tardía, para darle tratamiento, si es posible. Entonces, la hiperplasia endometrial es un engrosamiento. Como vemos aquí, tenemos un endometrio normal. Entonces, aquí lo vemos mucho más grueso. Además de que las glándulas proliferan, están de mayor tamaño, aunque de forma irregular, pero están de mayor tamaño. Y hay una mayor proporción entre glándulas y estroma. Entonces, esta es la hiperplasia endometrial, es el primer paso para llegar a cáncer endometrial. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Sería ideal de que hagamos el diagnóstico en esta etapa, con esa alteración de hiperplasia endometrial. Sin embargo, al ser muchas veces la clínica escasa, entonces llegamos a hacer el diagnóstico solo en esta etapa de cáncer endometrial. Las pacientes que presentan esta alteración de hiperplasia endometrial son las que habíamos mencionado hace un momento en la diapositiva anterior, donde mencionamos esta larga lista. Las pacientes obesas, por ejemplo, son las que llegan a ser más manifiesta esta alteración, debido a que en el tejido adiposo existe la conversión de androstenediona en estrona. Entonces, como el organismo de la mujer tiene una mayor presencia de estrógeno exógeno sin la oposición de progesterona, pues va a ser también un factor predisponente para cáncer de endometrio.
Otra causa también es esto del tratamiento prolongado con tamoxifeno. Este se utiliza en el cáncer de mama, como vimos en temas anteriores. Entonces, el tratamiento prolongado con este fármaco va a ser predisponente para que la mujer presente una hiperplasia endometrial. La estrogenoterapia también es importante. Este tipo de terapia, también descrito en el tema de climaterio y menopausia, es bastante importante debido a que el déficit del estrógeno en esta etapa de la vida de la mujer, pues hace de que sea necesario dar una terapia con este tipo de hormonas. Sin embargo, a la par, llegamos a desfavorecer o dar puntos en contra respecto a la producción del cáncer a nivel endometrial. Entonces, el tamoxifeno si bien nos ayuda con el cáncer de mama, pero nos predispone a cáncer endometrial. Y la estrogenoterapia, si bien nos ayuda para contrarrestar todos los efectos adversos del climaterio y la menopausia, nos puede llevar a desencadenar el carcinoma en el endometrio. Entonces hay que tomar en cuenta esas características ya descritas en temas anteriores. La clasificación de la hiperplasia endometrial es importante en relación a la descrita por la OMS, donde se menciona una hiperplasia que puede ser simple. Este tipo de hiperplasia prácticamente progresa a cáncer en mínima proporción, en un 1% describen. Puede existir una hiperplasia un poco más compleja con una serie de cambios a nivel de las glándulas y de la mucosa como tal, y su porcentaje de progresión a cáncer es un poco más elevado, de 3%. Si detectamos una hiperplasia endometrial simple atípica, ya la posibilidad de progresión a cáncer es de un 8%. Sin embargo, si lamentablemente diagnosticamos una hiperplasia compleja y atípica, pues es mucho más seguro de que llegue a producirse el cáncer. En este caso, cuando hay una hiperplasia simple, podemos evidenciar glándulas que son irregulares y células crecidas. En la hiperplasia compleja, vamos a ver a través del examen anatomopatológico glándulas que están situadas unas contra otras, o sea, tienen una ubicación distorsionada, además de yemas formadas y prolongaciones. En cambio, en la hiperplasia que ya es atípica, pues como su nombre lo indica, la misma estructura celular es atípica, o sea, está alterada, tiene núcleos agrandados, hipercromatismo. Entonces este es mucho más, mucho más predictivo de que se puede llegar a un carcinoma endometrial. ¿Cuál es la evolución? Es impredecible, o sea, muchas veces ni siquiera da sintomatología, por lo cual la mujer no se atiende. Entonces, se cree que el cáncer crece a partir del endometrio cuando la mujer es nulípara o tiene menopausia tardía, o bien los factores que ya habíamos descrito. Entonces, este endometrio prácticamente llega a crecer, a desarrollarse, pero pocas veces hay un crecimiento uterino como tal, sino que es el endometrio que por dentro se está desarrollando y causando una serie de irregularidades tanto en sus células como en sus glándulas. Entonces, a medida que va creciendo este endometrio, va invadiendo el miometrio, avanza hacia el istmo y puede llegar a diseminarse hacia tejidos vaginales o bien paracervicales. Muchas veces puede invadir hasta la serosa y la cavidad peritoneal. Entonces, la progresión es bastante imprecisa. Podemos llegar a diagnosticar solo en una etapa inicial o bien y ya en etapas avanzadas cuando nos da sintomatología, por ejemplo, abdominal o abdominopélvica. Entonces, es muy difícil verificar y hacer un control estricto de la evolución del cáncer endometrial o en sí detectarlo ya desde la etapa de hiperplasia endometrial. La propagación del carcinoma depende de muchos factores. Puede existir una extensión tumoral de forma superficial o de forma profunda, lo que habíamos mencionado hace un momento. La de forma superficial prácticamente va a mostrar una invasión planimétrica
de la mucosa, va a destruirla y la va a sustituir por células neoplásicas. En cambio, la de profundidad, fuera de esta alteración descrita, va a llegar a penetrar el miometrio, va a llegar a formar una especie de ramificaciones glandulares, muchas veces hasta comprometer los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, haciendo una especie de procesos endometriósicos en toda la extensión, de la pared uterina. Muchas veces pueden llegar hasta peritoneo, como habíamos mencionado, y hasta órganos vecinos. La otra vía de propagación es la vía linfática. Esta vía linfática sigue las vías de avenamiento de la linfa que provienen del útero. Entonces necesitamos recordar cuáles son los colectores principales linfáticos. Tomar en cuenta que uno es el pedículo linfático superior, que vierte toda la linfa proveniente de la parte superior del cuerpo uterino, es decir, de toda esta parte. Es decir, de toda esta parte lleva la linfa hacia los ganglios lumboaórticos. En cambio, el otro es el pedículo linfático inferior, que como su nombre lo indica, pues transporta la linfa de toda la parte inferior del cuerpo uterino, incluyendo el istmo y cervix también. Esto hacia los ganglios que están situados a lo largo de los vasos pelvianos, a nivel ilíaco y a nivel hipogástrico. El otro es el pedículo del ligamento redondo, que va a drenar la linfa de los ángulos del útero y también del fondo uterino, esto a nivel de los ganglios inguinales, o sea, va a drenar la linfa en los ganglios inguinales. Son diferentes sectores con diferente drenaje linfático. Este tipo de drenaje es un poco más lento debido a que cada región tiene su propio drenaje, entonces es mucho más enlentecido el hecho de que las células cancerígenas puedan migrar. La otra vía de propagación pues es la sanguínea. Esta es menos frecuente. Si se produce es que el cáncer ya está muy avanzado, entonces llega a comprometer las estructuras vasculares del endometrio, y por esta misma vía llega a ascender hasta órganos mucho más distales, como por ejemplo los órganos más comprometidos que se han detectado que tienen presencia de células cancerígenas de origen endometrial son el pulmón, el hígado y el cerebro. Y la otra vía de propagación pues es por implantación. Esta propagación es cuando ha habido un desprendimiento de las células tumorales y estas llegan a migrar produciendo alteración en otros sectores completamente diferentes al endometrio. Entonces, como habíamos dicho, es importante tomar en cuenta la clínica, es decir, verificar qué es lo que la mujer de más de 50 años, 55 años, va a describir. Entonces, dentro de los síntomas y signos más frecuentes para la hiperplasia endometrial y cáncer endometrial, pues está presente la metrorragia. Es la más frecuente en un 95%, es decir, que casi siempre está presente. Son hemorragias bastante intensas, que son intermitentes, son abundantes y son prolongadas. Entonces, esto es mucho más fácil de detectarse cuando ya se ha dado la etapa de menopausia en la mujer, ya que de repente le viene un sangrado bastante profuso, abundante, después de que de 5 años ya no presentaba su regla, pues le viene un sangrado llamativo. Entonces ahí ya podemos llegar al diagnóstico sugestivo de que es un cáncer endometrial. Sin embargo, si la mujer todavía no ha cursado por la menopausia, va a ser enmascarado, o este sangrado va a ser enmascarado como si fuera parte de la menopausia. Entonces, también por eso es que se deja
el curso normal del proceso cancerígeno y se lo detecta ya en etapas avanzadas. Pero lo más frecuente es que se presente ya en mujeres de mayor edad, 60 años, 55, en quienes ya se ha producido la menopausia. El flujo también puede estar presente. Este puede ser acuoso o puede ser mucoso. Lo describen incluso semejante a la clara del huevo. Muchas veces, si es que se comprometen estructuras vasculares, se mezcla con un pequeño sangrado. Entonces también lo describen como agua de lavado de carne o bien como un flujo mucohemorrágico. Entonces, si este flujo permanece y no es atendido por la paciente, o sea, no recurre a un ginecólogo, entonces puede existir la presencia incluso de progresión de estas alteraciones, llevando a lesiones irritativas a nivel de la vulva, esto produciendo un mayor prurito. Entonces toda la sintomatología se va a agravar. A la par puede añadirse incluso infección, hacerse purulento el flujo, hacerse fétido e instaurarse el cuadro infeccioso de gran manera. El dolor es prácticamente el que aparece en etapas mucho más avanzadas. Es por eso de que con esas alteraciones muchas veces la paciente no se atiende. Sin embargo, si aparece dolor, recién es que acude a consulta de médico familiar o del ginecólogo para poder ser atendida, ¿no? Entonces, esto ya significa de que el cáncer está propagado no solamente en todo el endometrio, sino también a estructuras vecinas. Ya el dolor puede tornarse incluso intenso, con contracciones uterinas enérgicas. Esto por la presencia del tumor, que actúan como si hubiera un cuerpo extraño. Entonces, el dolor puede ser conocido como el famoso dolor de Simpson o dolores de Simpson, que son dolores de tipo cólico presentes en el cáncer endometrial. Entonces, este dolor puede ser originado o es originado principalmente por la masa tumoral. Sin embargo, también puede ser causa del compromiso de estructuras vecinas. Y respecto a otros síntomas y signos que presente la mujer, pues puede haber un compromiso del estado general, es decir, que puede tornarse la paciente adinámica, puede existir la presencia de anemia por el sangrado manifiesto. Además, si es que se instaura un proceso infeccioso, como habíamos descrito, pues ya puede presentar alzas térmicas. Si hay un flujo permanente, pueden haber escoriaciones a nivel vulvar o incluso el edema vulvar, y además edema en miembros inferiores si es que hay compromiso de estructuras de la vía linfática, los vasos, tanto arteriales como venosos. Entonces, todo eso llega a comprometerse cuando el cáncer está avanzado. El estado general, como ser con alteraciones de insomnio, disminución del peso de la paciente, también puede estar presente. Entonces, el diagnóstico es importante. Sabemos de que la paciente no va a acudir a consulta si es que no tiene principalmente dolor, o si es que la hemorragia es tan profusa, recién se va a atender. Entonces, al examen visual se puede ocultar este proceso. Como está desarrollado dentro de la cavidad uterina, entonces no es fácilmente diagnosticado solo con la clínica, solo con el examen ginecológico. Entonces, puede tener incluso sintomatología de otros procesos abdominales que ni siquiera nos orienten hacia un cáncer endometrial. Pueden haber procesos inflamatorios u otro tipo de procesos tumorales o disfuncionales propios de la edad, o incluso presencia de miomas, por ejemplo, que también son sangrantes. Entonces, hay mucho para hacer un diagnóstico diferencial, mucha patología. Por lo mismo, el diagnóstico puede ser muy tardío. En eso también influye el estado anímico de la paciente, debido a que por temor asistir a consulta médica, entonces no llegan a atenderse de forma oportuna. Muchas veces por el temor y el pudor al examen genital es que no asisten
a un consultorio médico. En la posmenopausia es más fácil sospechar debido a que ya cuando se ha producido la menopausia, o sea, la suspensión de la regla en este caso, que de repente aparezca un sangrado, pues es mucho más alarmante. Para lo mismo, fuera de la clínica y de toda la anamnesis que hagamos, pues necesitamos sí o sí exámenes complementarios que nos ayuden a llegar al diagnóstico, para saber si es que es un estado de hiperplasia endometrial o si ya es un cáncer y en qué etapa está el cáncer, si es avanzada o una etapa primaria, ¿no? Entonces, necesitamos realizar algunos exámenes complementarios. Dentro de eso se ha descrito la histerometría para poder detectar la irregularidad de la cavidad uterina. Se puede evidenciar también la consistencia blancuzca de la mucosa y ver una serie de alteraciones dentro de la cavidad uterina. El citodiagnóstico es importante, el examen anatomopatológico. Poder hacer la descripción de la descamación del endometrio que está presente, además de características de las células, para verificar cuáles son las que están comprometidas. Células cilíndricas endometriales se puede evidenciar con difícil distensión, lamentablemente, y también la presencia de células exfoliadas hasta la vagina. Para este examen va a ser necesario hacer una recolección del material, es decir, poder hacer una serie de estudios para la toma de la muestra a través de diferentes técnicas. Por ejemplo, se puede realizar a través de aspiración por medio de cánulas o sondas. Se puede hacer a través de una técnica de abrasión, donde se obtenga las células en mayor cantidad. Eso nos va a ayudar también para saber cuál es la variación celular que existe. Además de que se puede realizar algo un poquito más invasivo, haciendo un lavado de la cavidad uterina. Se hace por medio de una sonda fina de doble corriente, entonces se coloca en la cavidad de 20 a 40 ml de solución fisiológica que recorre toda esta cavidad. Va a centrifugar todo lo recogido y se va a obtener así el material necesario de la alteración que se detecta a nivel del endometrio. Si es que se haría una toma vaginal, entonces cabe la posibilidad de que no se detecte o no haya ninguna alteración en las células o no haya presencia de células neoplásicas. Entonces puede manejarse como un cuadro de sospecha de carcinoma endometrial. Si es que evidenciamos células miometriales abundantes en una mujer menopáusica, o bien si es que evidenciamos histiocitos y hematías, entonces eso es de forma anormal, entonces debemos sospechar de un cuadro cancerígeno. Habíamos dicho estas maniobras que son la de aspiración o una maniobra abrasiva, una técnica abrasiva o lavado de la cavidad para poder hacer la recolección de la muestra. Otro tipo de estudio es la esterografía, donde se puede recoger imágenes lacunares si es que está el cuadro ya avanzado del cáncer. Puede haber falta de relleno, un contorno irregular que se puede visualizar, incluso la pared aparece desplecada y muchas veces se puede remarcar las características de la tumoración. En el caso de hacer una histeroscopía, es como un método de pesquisa donde se aplica la visualización directa de la cavidad uterina. Esto se puede realizar más que todo en mujeres que ya nos han hablado de antecedentes familiares de cáncer endometrial o de otro tipo de cáncer. Entonces, ya con estos factores de riesgo, pues vamos a proceder a hacer este tipo de examen solo con la visualización y a la par será también útil tomar una muestra. Además, si la mujer nos dice que tuvo antecedente de cáncer de mama, por ejemplo, y realizó un tratamiento con tamoxifeno, pues también es otro factor que nos va a apuntar hacia la presencia de un cáncer endometrial. Junto con todos estos estudios, hay que escoger cuál es el más indicado para el tipo de paciente que tengamos y la ecografía también es primordial utilizarla.
La ecografía debe ser transvaginal, que es la más directa para poder visualizar las alteraciones que hay en el endometrio. También nos va a ayudar para hacer una medición del espesor y ver las irregularidades que existan. Y luego, si es que realizamos, que es sí o sí importante realizar la toma de una muestra a través de raspado, eso se va a llevar a anatomía patológica para determinar cuál es la mutación de las células, cuál es la variedad de células cancerígenas que existen. Otros métodos complementarios, pues antes de todo o junto con todo aquello que es propio de ginecología, necesitamos hacer otros exámenes como ser una radiografía simple de tórax, esto para buscar metástasis pulmonares, para ver si es que el cuadro de cáncer ya está avanzado. Podemos visualizar o realizar la esteroscopía como habíamos dicho, y también en algunos casos se puede aplicar la colposcopía para ver si es que el cáncer se ha extendido hasta el cuello uterino o incluso hasta la vagina. Entonces podemos visualizar, centrarnos en esas estructuras, y todo esto nos va a ayudar para determinar si es que o estadificar el cáncer. Cistoscopía y rectoscopía también nos ayudan claramente para evidenciar si es que la tumoración ha llegado a estas estructuras, a la vejiga o bien al recto. Entonces, por ser estructuras vecinas al útero, son fácilmente comprometidas. Entonces, si es que detectamos la tumoración a este nivel, pues ya nos va a ayudar para estadificar también el cáncer. La tomografía es lo mismo, nos va a ayudar para darle un estadio directo. Y la linfografía, que es un método radiológico donde se utiliza contraste, nos va a ayudar también para verificar cuál es el compromiso a este nivel. Entonces, hay una clasificación que se ha establecido por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. En esta clasificación vamos a poder evidenciar de que se da estadios al cáncer endometrial, es decir, el estadio 1, 2, 3 y 4, ya en una etapa más avanzada, para verificar cuál va a ser el tratamiento o establecer cuál será el tratamiento para esta paciente. Entonces, dentro del estadio 1 hay una subclasificación que es el estadio 1A y 1B. El estadio 1A es cuando el tumor se encuentra en el cuerpo uterino, pero el 1A es cuando ya ha invadido el miometrio, pero de forma mínima, incluso menos del 50%. El 1B significa de que la invasión al miometrio ya ha sido más del 50%. En el caso de existir un estadio 2, pues el tumor ya invade hasta nivel cervical, pero no sale del útero, o sea, está comprometiendo el cuerpo y el cervix uterino. El estadio 3 también tiene sus subclasificaciones. Entonces, el estadio 3A nos habla de una diseminación local o incluso una diseminación regional del tumor, cuando el tumor invade la capa serosa del útero, o bien puede llegar hasta los anexos, hasta trompas de falopio o hasta los ovarios. El estadio 3B incluye metástasis a nivel vaginal o a nivel parametrial. El estadio 3C, como vamos a ver en gráficas posteriores, la metástasis incluye ya compromiso de ganglios linfáticos o bien a nivel paraórtico. Dentro de esta hay que describir que existe un compromiso de los ganglios pélvicos o bien de los ganglios linfáticos. Estos se llaman el estadio 3C1 o el estadio 3C2. Si hablamos un poco más de metástasis, pues mencionamos el estadio 4, donde se evidencia que el tumor ya llega hasta vejiga, hasta intestino, o bien hasta otros órganos, como habíamos dicho, puede llegar hasta cerebro, hasta pulmón, hasta hígado. Entonces, en el estadio 4A, el tumor invade la vejiga o incluso el intestino. En el 4B, la metástasis es a distancia, por ejemplo, cerebro, pulmón, o incluye otras estructuras del abdomen o ganglios linfáticos. Entonces, en este gráfico podemos describir lo mismo, haciendo pero ya algo más esquemático, donde vemos el estadio 1 con sus subclasificaciones, si invade o no el miometrio. El estadio 2, cuando ya hay un compromiso a nivel cervical. El estadio 3,
cuando existe ya la invasión de estructuras vecinas, puede ser a nivel de los ganglios pélvicos o bien incluso invasión a nivel de la vagina. Y el estadio 4, donde la metástasis ya se encuentra en órganos intraabdominales o bien ya órganos a distancia, ¿no? Entonces este esquema es bastante útil para poder darnos cuenta de cuáles son las variaciones del cáncer endometrial y también saber cuál va a ser el tratamiento que vamos a realizar. Entonces, este tratamiento depende mucho de la edad de la paciente, de si es que la atipia celular está presente o no, y también cuán riesgoso puede ser la conducta quirúrgica para esta paciente. Entonces, si el diagnóstico es de hiperplasia endometrial no atípica, pues si sucede en una mujer premenopáusica, se necesitará hacer la aplicación de un tratamiento utilizando 3 a 6 meses de la aplicación de progestina con dosis bajas. Medroxiprogesterona puede ser utilizada por vía oral con diferentes dosis de 10 a 20 miligramos al día. Esto ya durante 12 a 14 días cada mes. O sea, el tratamiento va a ser bastante prolongado y arduo. Por lo mismo es necesario hacer control de la paciente para que no abandone el tratamiento. En etapa posmenopáusica, el manejo va a ser algo diferente, ya que puede utilizarse medroxiprogesterona con diferentes dosis un poco más bajas, haciendo un régimen continuo diario. Entonces, las opciones varían mucho si es que afortunadamente detectamos la hiperplasia endometrial de forma en estadio o con características no atípicas. Si es que la hiperplasia endometrial ya es atípica, pues como habíamos visto en la tabla de diapositivas anteriores, esta etapa es más riesgosa de llegar a cáncer endometrial. Entonces será necesario hacer la histerectomía, que es prácticamente el mejor tratamiento, un tratamiento radical, sin importar la edad de la paciente. Si es que son mujeres premenopáusicas y aún tienen deseos de fecundación, pues habrá que realizar tratamiento con progestina, pero con altas dosis. Y si es que las pacientes son malas candidatas para realizar la histerectomía, entonces podrá realizarse ablación hormonal con progestinas. La resolución de la hiperplasia se confirma a través de controles de biopsia, con biopsias, pero eso debe realizarse cada 3 meses para ver cómo está la evolución. Entonces, el manejo va a ser bastante arduo, bastante trabajoso por parte tanto de la paciente como por parte del médico tratante. Lo ideal, pero, es la histerectomía de forma radical. Pacientes que ya tienen diagnosticado el cáncer endometrial, pues necesitan sí o sí una conducta radical, la que habíamos dicho, la histerectomía. Es necesario hacer una estadificación quirúrgica. Todo esto a través de la clasificación descrita por la Federación Internacional. Muchas veces será necesario realizar una histerectomía extrafacial o llamada también una histerectomía de tipo 1. Pero si es que hay extensión a nivel del cérvix, pues se tiene que recurrir a una histerectomía de tipo 3, que es una histerectomía radical. O sea, hay también tipos de histerectomía que se realizan en base al tipo de estadio del cáncer endometrial. Si es que existe o se diagnostica en el primer estadio que habíamos mencionado, el tratamiento es quirúrgico también, pero en casos que tienen más riesgo habrá que combinarse con radioterapia. Entonces, si describimos este tipo de estadio que es 1A, pues necesitamos hacer el tratamiento quirúrgico solamente o exclusivamente. Entonces, la variación depende mucho del estadio. Aquí vemos un estadio 1A y un estadio 1B, si es que hay infiltración o no del miometrio. Si es que hay el estadio 2, pues, o segundo estadio, entonces incluye la histerectomía radical. Vamos a tener que extraer todo el útero
Y el tratamiento recomendado es la cirugía más radioterapia completa en el posoperatorio. Entonces hay que realizar un tratamiento combinado. Si es que hablamos de un tercer estadio, pues hay que individualizarse en relación al tipo de paciente que tengamos. Algunas pueden no solo necesitar el tratamiento quirúrgico, sino también radioterapia y un tratamiento sistémico muchas veces, si es que se ha comprometido estructuras vecinas. Entonces, el tratamiento debe ser secuencial, cirugía, radioterapia y algún tratamiento fuera que necesitemos. Y si es que está en un cuarto estadio o estadio 4, entonces es necesario hacer la histerectomía citorreductora utilizando también la radioterapia, quimioterapia y a la par utilizar tratamiento hormonal. Entonces el tratamiento va a ser mucho más cansador, mucho más invasivo, mucho más desgastante para la paciente, debido a que el grado de metástasis incluye ya, por ejemplo, vejiga, intestino, muchas veces hasta pulmón. Entonces, sí o sí, se tiene que hacer un tratamiento combinado. El tratamiento hormonal incluye también el hecho de estadificar el grado de cáncer. Todo eso también dependerá de cómo responde el organismo de la paciente frente a la medicación hormonal. Por ejemplo, si utilizamos progestinas, estas, si son utilizadas solas, es más directo o dirigido para mujeres que tienen un cáncer avanzado. En cambio, el tamoxifeno es un modulador de la expresión del receptor de progesterona y en teoría mejora la eficacia del tratamiento con progestágenos. Entonces, se pueden combinar fármacos, se puede utilizar una variedad de tratamientos hormonales, todo buscando la detención del cuadro y muchas veces la remisión, si es oportuno un tratamiento. Si es que la cirugía se ha realizado en una etapa avanzada, en un cuarto estadio, por ejemplo, pues es de mal pronóstico. Hay que ver cómo responde el organismo de la paciente. La edad avanzada de la paciente también es un factor de mal pronóstico. Si es un tumor avanzado, en etapa avanzada, con una invasión miometrial o con invasión de los vasos de todo el sistema vascular y linfático, pues también es de mal pronóstico. Y por eso hay que saber en qué etapa se encuentra, en qué estadio se encuentra el cáncer endometrial y también saber diferenciarlo si es que aún se encuentra en etapa aún es una hiperplasia endometrial nada más, entonces darle un tratamiento oportuno, correcto y eficaz para evitar mayores costos, un tratamiento mucho más cansador tanto para el ginecólogo como para la paciente.